11 de la mañana con 10 minutos, muy buenos días, bienvenidos a Exitosa Perú en los 95.5 de la FM. Soy Cristian Judbaker, los acompaño hasta las 2 de la tarde. A ver, la verdad, ¿no? Este gobierno sale de una para ellos mismos involucrarse en otro tema y me parece que ahora el tema fundamental es lo que conocemos de cómo manejó el presidente Castillo y su brother, ¿no? Su causa, su adú, creo que es Pacheco Castillo, ¿no? Ahorita voy a dar el nombre exacto. ¿De qué hablo? Se los cuento rapidito, porque ayer con papel en mano Daniel Urresti lo explicaba muy bien. En esta época del año en las Fuerzas Armadas, FAP, Marina y Ejército, se dan justamente los ascensos primero y luego los pases al retiro. Y se junta una junta en cada una de las fuerzas. En este caso fue en el Ejército y además el comandante general, el señor Vizcarra, también que nombre sí. Bueno, el general Vizcarra, finalmente definió, de acuerdo a un cuadro de méritos, y llegó a Palacio. Esa fue la recomendación. ¿Ok? Allí estaban todos los que deberían ascender. Bueno, Palacio y el señor Bruno Pacheco Castillo quería, a como dé lugar, por pedido del propio presidente, por el parentesco que tiene, que un par de coroneles, medios hermanos, Ciro y Fidel Bocanegra, sean ascendidos. ¿Quién es Ciro Bocanegra? Pues Ciro Bocanegra es el hijo de un profesor que también es íntimo amigo y además, para mayores señas, son chotanos. ¿Ok? El círculo chotano nuevamente en acción y quieren coaccionar, quieren cooptar, quieren influenciar, quieren zurrarse en la meritocracia y finalmente poner amiguetes, seguramente con la intención de que uno diría, desde el punto de vista benévolo, bueno, pues para favorecer a su amigo. Desde el punto de vista malicioso, como a veces habría que pensar en política, un intento de copar justamente esas Fuerzas Armadas con amigos para finalmente luego cooptarlas, tenerlas dominadas, si se quiere, quitándole justamente esa neutralidad que las Fuerzas Armadas deben tener y más bien justamente utilizarlas, instrumentalizar, como dicen los abogados, para su beneficio, ¿no? ¿Quién es la fuerza detrás? ¿No? Como decía, bueno, ¿cuántos tanques tienes detrás de tus palabras? Le decía, creo que era que le decía Churchill caracho, De Gaulle. De Gaulle venía sin nada. De Gaulle se inventó una resistencia. Se inventó una resistencia francesa que más bien se había rendido con el gobierno de Vichy. Pero bueno, esa es otra historia. Ya la contaremos después con mi amigo Luchito Pesquera, que es un capo en historia. Pero bueno, intenta cooptar entonces y le dice, bueno, no me lo quieres poner a Bocanegra, mira, para el Ejército te voy a dar una plaza más, con la intención de que esa plaza extra que se creaba sea copada por Bocanegra. Miren todo lo que hacía Palacio, ¿ok? Pero claro, si le dan una plaza más, lo que le correspondió e hizo bien la Fuerza Armada en su junta, encabezada por el excomandante de las Fuerzas Armadas, general Vizcarra, fue decir, bueno, si me das una vacante más, yo pongo al número 2 que se había quedado fuera porque había solamente una vacante. Entonces pone al número 2 y no pone a Bocanegra. No le queda otra al presidente que firmar. Por eso lo que me ha llamado la atención es nuevamente el doble rasero en nuestro país. O sea, si con legitimidad tú le pides al Congreso de la República que todas esas decisiones que se toman por votos, ¿no? Y uno finalmente diría, bueno, pues se ha tomado, pero no solamente basta que haya habido una mayoría de votos, sino que tiene que ser debidamente motivada. Y si no es debidamente motivada, yo puedo ir al Poder Judicial. Entonces, ahí hablábamos pues con la señorita, me acuerdo, Tábara, con una señorita también en Estados Unidos, una abogada, tú me recordarás el nombre, ¿no? Que escribe columnas muy interesantes, y todos decían, no, ya parte, ¿no? De la jurisprudencia a nivel mundial es que las decisiones del gobierno, por más que tenga prerrogativa, tienen que estar debidamente motivadas. En cambio, en este caso, el señor Ayala, y nadie le ha enmendado la plana, dice simplemente, no, es una prerrogativa del presidente haber finalmente sacado sin motivación alguna y enterarse por sorpresa. Entonces, vamos al punto. Solamente 2 puntos concretos. Uno, si es que efectivamente la Fuerza Armada y estos cambios han sido para poner las Fuerzas Armadas al servicio del presidente Castillo, cosa que no debería ser, que es inconstitucional, se va a poder demostrar si es que el nuevo comandante general, que es de la misma promoción que el que han sacado, o sea, ya de por sí un acto trucho, ¿no? Cobarde, de traición, vamos a decirlo. Sobre todo por la manera, ¿no? Si de tu promo tú lo llamas y le dices, oye, mira, me están proponiendo esto, te van a sacar.
No hubo nada de eso. Ya el general Vizcarra ha dicho hoy en otra radio, ahí se ha dicho clarito, Bruno Pacheco Castillo, ¿no? El chupe del presidente en Palacio fue el que me llamó. O sea, miren la sinvergüencería de cómo comienzan a actuar, que siente que tiene el derecho de llamar al comandante de la Fuerza Armada y exigirle finalmente que ponga al señor Bocanegra. Y como no lo pone y tiene que firmar porque pasaba el plazo también, luego decía, bueno, aquí me la cobro, ¡pum! General, fuera, sin informarte. Motivación ninguna, pues mi prerrogativa. O sea, me sale del forro. Ahora, a Dios gracias, las investigaciones, no, está en El Comercio, está en la entrevista que ha dado, está en La República, Ángel Páez, conocemos que todo se trataba de una manipulación inconstitucional, ¿no? Autoritaria de las Fuerzas Armadas. Entonces, vuelvo al tema, porque este comandante actual, ayúdame con el nombre, Kerly, por favor, ¿cómo se llama el que ha reemplazado al señor Vizcarra? Se me ve el nombre ahorita. Búscalo, por favor. Walter Córdoba, gracias. Walter Córdoba tiene una prueba de fuego. Una es simplemente que él insista con los pases al retiro que ya había decidido la Junta, de la cual él fue parte. Entonces, él estaba en la Junta que decidió que el señor Bocanegra no iba a ser ascendido. Y estuvo en la Junta también que decidió quiénes iban a pasar al retiro. Si el señor, porque lo del ascenso ya fue publicado, lo del retiro se hace después, están en el plazo contando. Si el señor Córdoba, general, no cumple con pasar al retiro a los que la lista, es decir, él mismo y el resto de miembros de la Fuerza Armada en la Junta habían decidido pasar al relevo, porque ahí hay una persona vinculada también a Pedro Castillo, demostrará que el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas es un pelele de Palacio. Y que finalmente el poder en la sombra es Bruno Pacheco. Y después hay otro tema adicional que también se tiene que definir. Y esto, a ver, ya después les voy a contar 3 claves para detectar o para identificar, o en todo caso, para diferenciar a un periodista de un activista operador. Con 3 claves lo van a identificar facilito, para que sepa más o menos, pues, cuando escuchan a alguien de qué va la macana, ¿no? Esto se llama una profilaxis para el gobierno. Esto es algo positivo. Esto es lo que se trata justamente el cuestionamiento al poder. Aquí la gente cree que es tomar partido, ¿no? Entonces, yo entrevisto al ministro, pum, le tiro, cuénteme por favor, señor Barranzuela, etcétera, etcétera. No, la gente se confunde, cree que tiene que ser o Fuji o cree que tiene que ser, ¿no? Castillista. Y en las antípodas, ¿no? Porque todo es buenos y malos. Al señor Vela y Barba los critican porque los malos en el otro lado de la fiscalía, todos son unos culos viejos, ¿no te has dado cuenta todavía? ¿O me estás queriendo contar historias? Esa, por ejemplo, es una típica del operador. Buenos y malos. Yo me paro en los buenos. A Vela Barba, los malos en la fiscalía lo están queriendo, ¿no? Para que la impunidad y todo. ¿Impunidad? La impunidad es justamente haberse quedado en los 10 delitos de Odebrecht. Hay 50 delitos de Odebrecht y cuando sepamos esos 50 delitos van a haber 300 más culpables en el caso Lavajato. Lo que no quiere ahorita Odebrecht porque maneja la fiscalía, entonces ha dejado 11 casos, ya no quiere hacer bulla. Un ejemplo clarito, estoy mezclando papas con camote, pero yo sé que mis oyentes pueden saltar de una idea a otra. Un ejemplo clarito, Odebrecht ha reconocido no sé cuántos, 10, 11 delitos en el acuerdo de colaboración, entre ellos no está Olmos. La información que ha llegado de los nuevos codinombres dice Coima, Pago, Olmos, Irrigación Olmos, Irrigación Olmos, Irrigación Olmos. Explíqueme a alguien, por favor, con sentido común y que no sea un operador ¿no? de algunos grupos con intereses subalternos. ¿Cómo puede ser que Odebrecht, el fiscal Vela Barba, no más bien apoye? Le diga a su fiscal, por favor, señor, tiene que investigar Olmos. Miren lo que ha salido de la información. Esto quiere decir que Odebrecht nos ha estado mintiendo. Muy bien con haber abierto investigación respecto de Olmos. Con esto vamos a poder presionar porque ya queda claro que nos han ocultado información, pero Vela, lo quieren bajar a Batman y Robin porque hay un problema con el fiscal tal y tal y tal. Si son todos unas lacras, ¿por qué parte? Esa es típica del operador. Cuenta un cuento y hay un bueno y un malo. A mi bueno me lo defiende, ¿no? El malo, Y claro, parte del operador es que en 3 meses, el que era malo y el bueno, ¿no? Cambian de funciones y el que era bueno ahora es malo y el que era malo ahora... Así es la macana. O nuevamente sin motivación alguna. Lo del equipo es civilino.
Porque esto demuestra que son casi como Odebrecht. Por eso repito que se han mimetizado con la empresa. Solamente les voy a dar un ejemplo para volver luego al general. Ahora el argumento de José Domingo Pérez en una entrevista, bueno, en fin, es un decir, ¿no? En el cual salen con la argumentación de querer desprestigiar a Montoro con una investigación en Pasco. Voy a averiguar de qué trata la investigación en Pasco. Me parece que es un tema grave. Pero yo pregunto, ¿recién se entera Rafael Vela, José Domingo Pérez, que un fiscal de su equipo tiene una investigación? Bueno, si es así, son una tira de pelotudos. Es decir, si lo que me quieren plantear ahora es que se les metió un espía, un topo, y recién se han dado cuenta ahora con el escandalete, o sea, primero, para yo creerme ese cuento, tendría que ser bien idiota. Ya que otros, no creo que se lo crean, ¿no? Pero que finalmente sea parte de su campaña, porque necesitan la información para poder subsistir, ahora que ya no tienen chamba, etcétera, etcétera. Bueno, ya, eso hay que ponerlo en su contexto. Pero para que una persona con 2 dedos de frente se come ese cuento, la pregunta sería nuevamente, bueno, sí, puede ser. Montoro es un sinvergüenza, igual que tú. Y no solamente eso, sino que tú serías un incapaz, un ineficiente, ¿no? De no haberte dado cuenta antes. Me estás contando que recién ahora con este roche, el equipo Lavajato, Rafael Vela Barba, se entera de que su fiscal Montoro tenía una investigación en Pasco por corrupción. Hay que ser bien cacaceno y no solamente civilino, o sea, malo, o sea, piensa como mafioso. Al primero que critico, cuestiono, que se aleja, ¡pum!, lo chancamos, tenemos armas. Igualito le hizo José Domingo Pérez a un fiscal, ¿cómo se llama el fiscal que investiga la mafia en La Victoria? Que también lo quiso desprestigiar en un canal creo que en Canal N, cuando Mavi la era, ¿no? Le tiraba ahí, la llamaba, le dictaba las preguntas, Vela. ¿Cómo se llamaba ese fiscal, Kerly? ¿Te acuerdas? El que investiga toda la mafia del exalcalde de La Victoria. No es Elmer Chirre, es otro fiscal. También lo quiso chancar. Quiso chancar al de Moquegua. Quiso chancar después a Chirre. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y repito, no es un tema de que hay Vela Barba y que... ¿cómo se llama? La fiscal Zoraida Ábalos es amiga de Fernández, por lo tanto, mezcla cuellos blancos. Todo, viejo, repito, primer punto para identificar un operador. Te habla de buenos y malos cuando aquí no hay buenos y malos. El sistema está corrupto. Solamente hay intereses que se contraponen en distintas coyunturas. Pero repito, aquel que te habla de buenos y malos es operador. Tú tienes que decir, porque bueno y malo es casi un adjetivo. Por eso la clave del periodismo, no del operador, dice, no me lo digas, muéstramelo. Don't tell it, show it. A diferencia del operador, que es repite algo, como por ejemplo la operación respecto a este fujicerronismo, ¿no? Fujicerronismo, es claramente, ¿no?, una movida, como las de Alan García en su momento también. La reelección conyugal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es seguramente el tema de la República. Quieren ir con ese tema. Y todos van en ese punto, ojo. Me parece alucinante que varias columnas no hablen justamente de ese otro camino que tiene el presidente Castillo para poder finalmente sostenerse meridianamente, ¿no? Durante este tiempo, que es, en vez de querer resaltar la alianza de la oposición más radical, si se quiere, y un ala de Perú Libre para votar contra la confianza, resaltar la alianza que puede hacer Castillo y que necesitaría hacer con AP, con APP, con Podemos, con Somos Perú. Pero sin embargo Castillo, ni bien recibió el voto de confianza, petardeó esa posible alianza con estos partidos de centro. Pero claro, todo el mundo está en plan, ay, fujicerronismo, en esa macana. Entonces, esa es la jugada, ¿no? Repito, preocupa, pero no es la primera vez que el equipo Lavajato muestra que sienten la autoridad de que cuando alguien los toca, pueden salir con armas mafiosas a desprestigiar. Este fiscal tiene investigación, casi un corrupto. Y el otro, sí, qué interesante, qué preocupante, le decía ojos claros. Que sí. Y leía, nomás leía. Por favor, viejo, ahí la primera pregunta era, bueno, sí. Bueno, Montoro podrá ser un sinvergüenza. Pero ¿me puedes explicar cómo a ti se te ha pasado, hueveta, tanto tiempo trabajando con lo que ahora me dices que es un sinvergüenza? ¿Cómo así no te diste cuenta que tenía una investigación fiscal? Por favor. A todas luces queda que es un operativo para desprestigiar a una persona que está cuestionando a los fiscales y venimos con tanta huevonada. Por favor. Está bien que tú los quieras, que sea Batman y Robin, que tienes las fotos de ellas en tu cuarto, pero no puedes pues tener tanta deshonestidad intelectual y no darte cuenta que algo está pasando. Ahora vamos a ver el tema de los codinombres.
porque efectivamente hay 112 codinombres nuevos. Y además ahí se identifica uno de los codinombres el tema superintendente general, creo, ¿no? SGJB. Y ahí hay un montón de plata. Y estos eran los recibitos que pagaba, ¿no? Aquí y allá, aquí y allá. O sea, Barata tiene todo lo que dice JB, es Jorge Barata y sabe a todos los que le ha pagado. Aquí tengo finalmente, porque Convoca ha de alguna manera organizado muy bien toda la información que parece haber llegado desde el Brasil, ¿no? La ha separado, la ha finalmente, ¿no? Analizado, y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, para terminar con lo que había comenzado, el señor Bocanegra no pudo ser ascendido porque tenemos gente todavía que vale y que respeta su paso por las Fuerzas Armadas, toda la experiencia. No sabemos qué nos depara el señor Córdoba, pero van a ver un momento culminante. Repito, si el señor Córdoba no publica la misma lista que la Junta en las Fuerzas Armadas con el señor ex comandante general Vizcarra y él mismo, general Córdoba, conformaron, quedará claro que él, ¿no?, se desdice de lo que definió institucionalmente y se vuelve un pelele de palacio. Sumado a ello, el señor Ciro Bocanegra, que parece ser un consultor en la sombra, tiene que o volver al ejército o ser finalmente nombrado con un cargo público, el cual tenga que rendir cuentas, tenga que mostrar transparencia, tenga que decirnos con quiénes se reúne. Si no, no puede seguir, porque podría ser un camino a lo que fue Montesinos. Yo no me voy a poner en ese plan todavía, porque yo repito, yo a este gobierno, mucho más que capacidad de lograr esos planos malignos, que no creo que no los tenga. Pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Y desgraciadamente, bueno, para unas cosas buenas y para otras cosas malas, la incapacidad de este gobierno y de la gente que lo rodea es supina. Es supina. Pero que el deseo está y las intenciones, esta me parece una en esa línea. Esa me parece una en esa línea, ¿no? Porque además, Ciro Bocanegra, general y trabajando en la sombra en Palacio de Gobierno, ¿de qué va? ¿De qué va ese tema? Entonces, ahí están justamente los dos puntos que tiene este tema y que tiene que responder el ministro Ayala ante el Congreso de la República. Y si no, finalmente, que siga el trabajo. Este es el gobierno más reaccionario de los últimos 30 años. Lo que han hecho con la reforma educativa respecto del tema de meritocracia, qué capacidad para no responder de Mirta Vázquez. Y lo que ha hecho el ministro Silva en Transportes y Comunicaciones con el paro. Olvídate, o sea, nuevamente, ¿no? Yo no entiendo, pero ¿dónde está mi gente, no? ¿Dónde está mi gente progre, no? Que con razón, porque yo chanqué a Jaime Saavedra, pero a mí me parecía, yo lo chanqué porque él tenía que decir que en el Ministerio de Educación no estaba capacitado para llevar a cabo los Juegos Panamericanos. Porque el IPD estaba adscrito el IPD está adscrito al Ministerio de Educación. Entonces toda la plata del deporte, los Juegos Bolivarianos fueron una corrupción. Y claro, Saavedra no tenía cabeza para dedicarle a esa parte del deporte que lleva su educación. Entonces él estaba metido en la reforma. Entonces yo cuestioné eso, señor Saavedra, tiene que dejar ese tema, o no van los Panamericanos o sáquelo de educación. Al final, claro, Fuerza Popular se tumbó a Saavedra por otros temas y el gobierno de Kuczynski se dio cuenta y le pasó los Juegos Panamericanos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y posteriormente crearon la entidad que, contra todas mis críticas, supo llevar a cabo muy bien Carlos Neuhaus. Tengo que reconocerlo también. Yo sigo creyendo que no se debieron hacer, pero ante el hecho de que se hicieron hacer, al final se hicieron muy bien. Y eso es trabajo de Neuhaus. 11 de la mañana con 29 minutos. Yo lo decía por lo de Saavedra porque llama la atención que ahora todas esas voces no estén cuestionando con la misma vehemencia, con la misma voz fuerte. Se me ha resentido varios en el Twitter, ayer que editorializaba justo también esto en la tele, ¿no? Siempre que los toca, el doble rasero los toca mucho, ¿no? Pero queda claro, pues, que salvo el poder todo es ilusión, ¿no? Cuando ya estás adentro te olvidaste de la reforma. Te olvidaste, porque claro, criticas el corporativismo empresarial, pero no criticas el corporativismo de los gremios, de los sindicatos. Ayer fue alucinante una columna de Indira Wilka. Decía, la evaluación neoliberal a los maestros. La evaluación, o sea, ¿es neoliberal evaluar? ¿O no será más bien que es socialista no evaluar y que cunda la mediocridad y la cuchipanda? Pareciese que esa era más bien era lo que nos quiso decir. Pausa y venimos.
Con el congresista de Renovación Popular e integrante de la Comisión de Defensa, el almirante Jorge Montoya. Congresista, muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, Cristian. Gracias por la llamada. Gracias. Exitosa. Congresista, a ver, le quiero preguntar porque hoy día en una radio local creo que han sido contundentes las palabras del excomandante general del Ejército respecto de que hubo una presión del señor Bruno Pacheco Castillo, ¿no? Digamos, secretario del presidente Castillo, para finalmente inmiscuirse y no respetar ¿no? la lista, el orden de méritos en los ascensos. ¿Qué significa eso desde su punto de vista y desde el trabajo que el Congreso de la República, la Comisión de Defensa, tendría que hacer? Sí, primero decir que la actitud del comandante general del Ejército, Vizcarra, ha sido impecable. Se ha comportado de una manera profesional y digna de una persona que cree en la Constitución y defiende el Estado. Y por el otro lado, el comportamiento del lado del gobierno ha sido desastroso. Ha habido una intención de manipular los ascensos para tener gente de su confianza, no la institución, sino personas. Y eso está muy mal. No es bueno para la salud democrática del país y menos para la seguridad nacional. Entonces, ha quedado en evidencia que el ministro de Defensa estuvo mintiendo todo este tiempo. Él es el que firma la resolución, él es el que está al tanto de lo que sucede, es el representante del sector y esa es su tarea y la ha cumplido muy mal. Vamos a presentar una moción de interpelación contra él para convertirla después en una de censura de ser necesario. Ok. Ahora, ¿a usted le parece, digamos, que el señor Ayala queda claro? Claro, porque dice, señaló que las presiones vinieron desde Palacio a través del ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de Palacio de Gobierno. Entonces, lo que queda claro, como usted ha dicho, efectivamente es que el señor Walter Ayala ha estado mintiendo en todos los medios de comunicación y que finalmente él también fue parte de querer no manipular la lista de ascensos. Así es, ha sido parte Bueno, pero problema. entonces no hay mucho que tenga que explicar, es decir, la primera mentira está clara y finalmente haber servido como intermediario para los deseos indebidos del presidente para inmiscuirse en la lista de ascensos, pues me parece que digamos, la interpelación va a ser un procedimiento. ¿Usted cree que él debería renunciar o no? Sería ideal que renuncie, nos ahorraría mucho trabajo y tiempo. Sería lo que corresponde a cualquier persona que tenga los principios de impuestos. Hay otro asunto también, ha mentido con relación a los cargos de confianza. Los comandantes generales no son cargos de confianza, son cargos a los que se llega después de 40 años de servicio. Y el presidente tiene la opción de elegir entre los tres más antiguos, pero eso no significa de que sea un cargo de confianza. Simplemente es para darle una potestad presidencial, una capacidad de elección, pero no para decir que es un cargo de confianza. Son cargos meritocráticos que pertenecen al Estado peruano, no al gobierno de turno. En eso también se ha equivocado. No sabía no sabía, lo dijo ayer también. Ok, ¿tiene fecha la interpelación, congresista? Dice... ¿Perdón? ¿Tiene fecha la interpelación ya? ¿Cuál es el procedimiento? Tenemos que seguir el procedimiento. Vamos a conseguir las firmas ahora en la tarde. Ya hay bancadas que se han adherido. Somos Perú, por ejemplo. Y vamos a terminar de hacer el procedimiento interno que va a ser hoy y mañana más tardar. Y luego se presenta para que vaya al pleno y ahí empieza todo el procedimiento si se sigue para esas cosas. No es corto, correcto. Es largo, lamentablemente. Correcto, sí. Correcto. Ahora, congresista, ¿qué le parece la conducta, el comportamiento de quien ha reemplazado al general Vizcarra? Fíjese, no voy a referirme a sus capacidades profesionales, sino a la acción que ha sido manifestada por el mismo comandante general saliente, de que siendo su compañero no le avisó. Creo que ha sido una mala actitud, ¿no? Si a él lo llaman y le dicen usted va a ser el comandante general a partir de mañana, es obvio que están cambiando al actual y es obvio que él tiene que tener conocimiento del por qué, o al menos preocuparse de cuál es el motivo, porque está asumiendo un cargo de responsabilidad institucional. Entonces debió hablar con su compañero y advertirle que está sucediendo esto y tomar una acción en conjunto. No digo de negarse, porque eso depende de las circunstancias y otros factores, pero sí una posición institucional que denote continuidad en las acciones. ¿Conoce algo más de lo que habría ocurrido en la Fuerza Aérea, congresista? No, la verdad que no, solamente lo que ha salido en los medios de comunicación.
Ok, ¿Cómo afecta eso? Ahora ya no hablo del trabajo que ustedes podrían hacer, sino cómo esto podría afectar a las Fuerzas Armadas en su conjunto. Porque ha ocurrido en la FARC, ha ocurrido en el Ejército, en la Marina no, pero digamos, ¿cómo conocer lo que se piensa al interior de las Fuerzas Armadas respecto de este tema? Están muy fastidiados con esta situación, se sienten maltratados y consideran de que ha sido una mala acción del gobierno con relación a este tipo de situaciones. Y eso está muy mal para la salud democrática del país. O sea, tenemos que mantenernos siempre donde corresponde. No debemos cruzar las líneas. El ser presidente de la República no significa que es un dictador dueño del país. Es una persona que debe cumplir las normas y ser el primero en dar el ejemplo en el cumplimiento de ellas y no el primero en violarlas. Correcto. Yo le quería preguntar, congresista, el caso particular de Ciro Bocanegra, que además trabaja en Palacio y al parecer sin ningún cargo oficial, ¿ahí no hay algo también que regularizar de parte del gobierno? Es decir, tenemos a una persona que lo quieren, no lo ayuda para que finalmente ascienda y además está trabajando sin cargo que no permite la fiscalización. Eso está muy mal, tiene que corregirse de manera inmediata, ya sea por el ejército o por la misma casa presidencial. Pero no ¿Qué puede hacer el ejército, congresista? Llamarlo al servicio, llamarlo a sus cuarteles, retirarlo de donde está si no tiene un puesto específico. Cuando uno es nombrado fuera de la institución va con una resolución. Pero digamos que el ejército ahora justamente estaría liderado por esta persona Walter Córdoba, que más bien parece ya haber actuado de forma inescrupulosa y al parecer esa podría ser un momento crucial para ver si es que el nuevo comandante va a finalmente estar al servicio de la institución o al servicio de los deseos del presidente Castillo y de su secretario. Vamos a tener que apreciar y evaluar las primeras acciones que tome. Él debería continuar con lo que dejó el anterior. Por ejemplo, las invitaciones al retiro no deberían ser modificadas, deberían seguir siendo las mismas que dejó el anterior. Eso daría muestra de que tiene independencia del tema del gobierno y se mantiene en el tema institucional. Y esta situación del que está mencionando usted también puede ser una prueba para ver cómo reacciona. Correcto. Para saber realmente a dónde va. Correcto. Y también lo que decía de la lista de pases al retiro. Congresista, gracias. Gracias, Cristian. Hasta luego. 11 de la mañana con 42 minutos. Vamos a hablar también, digamos, desde otro punto de vista, con Jorge Nieto Montesinos, quien recordemos fue también ministro de Defensa, además durante la época del niño, ustedes recordarán el buen papel que cumplió el ejército en ese momento, pero le vamos a preguntar a él. Pero antes de ello, bueno, yo quería comentar un poquito más, pero tenemos al congresista de Perú Libre, Edgar Tello. Congresista, muy buenos días. Buenos días, señor Cristian. ¿Qué tal, congresista? Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Congresista, se viene una reunión de Perú Libre este miércoles. ¿Qué se va a discutir ahí? Y si es que usted, luego de la votación del voto de confianza, se ha podido reunir, conversar con el presidente Castillo. Bueno, siempre hemos tenido comunicación con el presidente Pedro Castillo, el bloque del magisterio, y lo que el día sábado nos hemos reunido ha sido para reafirmar siempre la coordinación, ¿no?, que ha existido y que debe haber, y facilitar también el trabajo en el apoyo que se debe dar pese a los distritos, a las provincias, a las regiones, en cuanto a las gestiones que vienen haciendo sus autoridades, ¿no? Ok, ese fue, digamos, la conversación. La pregunta es concreta, ¿no? Si es que se ha partido o no la bancada de Perú Libre, o si es que finalmente, creo que le leí unas declaraciones a usted en otro medio, son votaciones, ¿no?, de una coyuntura particular, pero la bancada sigue unida. ¿Cuál es un poco el futuro de los 37 congresistas de Perú Libre? La bancada sigue siendo la misma, 37 congresistas, ¿no? Entonces, estamos en un país democrático donde la bancada democráticamente ha expresado la votación el día del voto de la confianza. Y bueno, lo importante es de que seguimos unidos. Hay puntos comunes en la cual coincidimos, puntos divergentes como el día del voto de confianza, pero eso no significa de que haya una división, más bien. Ok. ¿Cuáles son esos puntos en común, congresista? Los puntos en común son los compromisos que se ha dado en campaña, ¿no? Tanto el profesor Pedro Castillo y orgánicamente todo
Perú Libre, y ratificados por el profesor Pedro Castillo el 28 de julio también igual. Entonces, eso es los puntos comunes que... Para aclarar, ¿Asamblea Constituyente le parece que es un punto en común? La población así lo exige, así lo desea, y hay que respetar la voluntad de todos los peruanos que desean el cambio de constitución, porque estamos en un momento de cara al bicentenario que, lejos de esos indicadores positivos de la economía, pero la pregunta es: ¿para quién son esos indicadores positivos de la economía? ¿Para todos los peruanos o solamente para un pequeño sector? Y las grandes mayorías se perjudican, no hay trabajo digno, no hay calidad de vida, los asentamientos humanos no tienen agua ni desagüe, y por más de 25, 30 años no tienen título de propiedad, no hay reforma de transporte, se quiere monopolizar en el sector transporte, en educación se quiere privatizar los colegios, en salud y en todos los sectores, ¿no? Hay abandono de parte del modelo económico neoliberal. Pero no entiendo, si ahora están en el gobierno, ¿por qué el abandono? ¿Por qué este gobierno no se ocupa de lo que me ha dicho, congresista? Si ahora son gobierno. Por eso mismo, en estos 100 días se está generando ese gran cambio, y esperamos que las bancadas que no han ganado las elecciones, que promueven la dictadura neoliberal, respeten la democracia. La dictadura neoliberal. ¿Por qué usted dice que el pueblo pide el cambio, la Asamblea Constituyente, congresista? Digamos, ¿de dónde saca la información de que el pueblo pide la Asamblea Constituyente? Uno podría decirme, a mí las encuestas muestran lo contrario. Pregunte la población en los mercados. Si le alcanza, no congresista, alcanza. Las encuestas son las que preguntan. No, ¿a qué se refiere que pregunte? ¿Yo pregunto? ¿A quién le pregunto? Pregunte en la población, ahí directamente. Usted sabe que las encuestas acá en el Perú no son serias. Han estado vinculadas. O sea, las encuestas son tramposas de su punto de vista. Ok, está bien. Entonces, ¿se pregunta a la población? ¿Hay que preguntarle a todos o cómo es el tema? No entiendo. ¿Cuál es la manera más objetiva de recoger el sentir de la población? ¿No? Si voy a preguntar a 2, 3 personas para el nombre de los 33 millones, eso no sería objetivo. Entonces, ¿cómo se le pregunta a la población? O sea, las encuestas finalmente muestran que las prioridades son otras, pero usted dice que el pueblo lo pide. Ya he manifestado que acá en el Perú las encuestas no son serias, están vinculadas. Ok, entonces como no son serias, lo que yo digo es lo cierto, ¿no? El contacto directo con las organizaciones sociales, populares, vecinales, en los mercados, es la mejor encuesta que uno puede tener para poder darse cuenta del problema que tiene el Perú. Claro, pero se da cuenta, congresista, ¿no? De lo gaseoso de lo que usted me plantea. Pero bueno, ok, Asamblea Constituyente es un punto en común. ¿Cuáles otros puntos en común con esa bancada de 37? Y se lo pregunto, congresista, porque yo recuerdo que usted fue muy crítico cuando se conoció el nuevo gabinete, apareció con Valdemar Cerrón, pero al final decide votar a favor. No así, por ejemplo, Valdemar Cerrón. Y lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, Bermejo dijo que iba a votar por el voto de confianza, que era momento de unir, pero cuando le sacaron a su ministro del Interior votó en contra. Bueno, estamos en política y es parte de la democracia. Ya cada congresista podrá responder en su momento. Lo importante es que se ha dado un paso a la gobernabilidad, al poder del pueblo, y siempre agotemos pues el diálogo para llegar a consensos, ¿no? Creo que todos, la bancada de Perú Libre, estamos respaldando al compañero Pedro Castillo en esta gestión. Y de esta manera, pero congresista, eso no es tan cierto, porque si una buena cantidad no le ha dado el voto de confianza, eso del respaldo, es decir, entiendo que usted lo diga, suena bonito, pero no es real, por lo menos no en esa votación. Por ello siempre es bueno, en este espacio de inicio de una nueva gestión, en el proceso de gobernabilidad, garantizar pues con el diálogo, llegar pues a todos los sectores. No solamente a las diferentes bancadas de oposición, sino también la bancada de casa. Y eso va a llevar a buen destino. Y yo estoy seguro y estoy convencido de que vamos a encaminar una sola idea como lo hemos venido realizando desde el inicio, y vamos a terminar más cohesionados que nunca. Ya, congresista. Usted me hablaba, ¿no?, que la responsabilidad del modelo neoliberal. Entonces, digamos, el camino que ustedes plantean, y aquí nuevamente la pregunta, ¿fueron parte de las promesas del señor Castillo? Por ejemplo, tumbarse la meritocracia en las evaluaciones a los maestros. Imagino que usted también está de acuerdo con la decisión del ministro Gallardo. ¿Está de acuerdo también con las
concesiones a los transportistas? ¿Le parece que lo que se le ha otorgado, 10 años más, anular 53 millones en papeletas, es parte también de lo que usted llamó una verdadera reforma del transporte? En el Perú, en primer lugar, no existe meritocracia. Esto, que las gestiones han puesto pues a profesionales que no son titulados en cargos importantes, ¿no? Y ese cambio debe iniciarse en esta gestión. Y toda reforma es buena, pero con la participación de los protagonistas de cada sector. Si se hacen las reformas a espaldas de los protagonistas de cada sector, en el caso del magisterio... ¿A qué se refiere? Maestros, ¿A qué reforma se refiere en particular, congresista? Que se ha hecho a espaldas de sus actores. Cualquier reforma, por ejemplo, la reforma magisterial en educación, se ha hecho a espaldas de los maestros. Ni un maestro de base ha participado en esa reforma magisterial, ¿no? Pero si el SUTEP está a favor de la evaluación. Pero el SUTEP no representa al Magisterio Nacional y lo ha demostrado la huelga en el pero se da cuenta cómo lo suyo es clientelismo. O sea, ok, entonces el SUTEP no representa al profesorado. ¿Quién representa al profesorado? Bueno, yo tengo entendido de que algunos periodistas están promovidos por la dictadura sindical, ¿no? De Correcto. Algunos, ¿no? Correcto, No, pero sí, seguramente la yo huelga del también. ¿Me puede 2017? responder esa pregunta? ¿Quién representa a los profesorados en el Perú entonces, congresista? Me pregunto quién convocó la huelga en el año 2017, ¿no? Ha visto todo el país, a todo Usted y el magisterio en las presidente calles. Castillo, FENATEP, ellos son. El maestro de base representa, o mejor dicho, respalda a sus legítimos dirigentes, que quien ha caminado en la huelga del 2017 Ok, en la entonces calle. el SUTEP no tiene. Esa es Mire la- cómo me está dando un tema. Ok, es la ya como federación. congresista. Interesante entonces. Es FENATEP quien desde su punto de vista representa a los profesores y SUTEP no. Y por lo tanto, a eso quiero llegar, congresista. ¿Le parece bien entonces lo que ha hecho Gallardo? ¿Le parece que ese es el camino a la reforma de educación? En el país no hay reforma si no se hace con los maestros. La Correcto. reforma, la mejor reforma para que tenga éxito tiene que hacerse con los maestros. Congresista, una parte de los actores no es también, por ejemplo, los alumnos. También, claro. ¿Y quién Por los eso representa? También se pide la modificatoria del currículo nacional, no currículos que obedezcan a intereses comerciales de grandes negociados, sino que participen los padres de familia, colegios de profesionales, empresarios, y se haga un diseño curricular de acuerdo a la realidad del distrito, la provincia, la región, y no copia y pega de otros países, de otros modelos que solamente promueven el gran negociado de las editoriales. Correcto, correcto. Para ir al tema de transporte, congresista, digamos, ¿está de acuerdo con lo decidido por el ministro Silva? 10 años más, anular 53 millones en papeletas, por ejemplo. Aquí en el país se habla de que hay un modelo económico neoliberal que promueve la economía social de mercado. Y en el fondo no existe la economía social de mercado, existe la promoción del monopolio para algunos empresarios. ¿Cómo es posible de que solamente se le dé de la estabilidad jurídica 10 años a los concesionarios de los corredores? ¿Y dónde quedan la ley que establecía la estabilidad jurídica para el transporte urbano formal? ¿Eso no es discriminación? ¿De qué economía social de mercado se habla? ¿De qué libre competencia se habla? Se promueve el monopolio. Pero no entiendo, no es correcto. estamos hablando de sacar a combis, de ordenar finalmente el tránsito, de que no Es muera que es gente, parte. de que no hayan choferes, ¿no? Que finalmente son un peligro en las calles. ¿Por qué me lo lleva el tema de economía social de mercado? Puntual, ¿el transporte como está le parece saludable para los residentes en Lima y Callao? Es que lamentablemente no se está pensando en el ciudadano, se está pensando en intereses. Pero eso es claramente lo que no está pensando el ministro. ministro de Transporte cuando le da todas estas ventajas Ahora, a los transportistas y no a los pasajeros. Si se quiere dar una verdadera reforma del transporte, se tiene que trabajar también con los transportistas que son parte de ese sector. Y los pasajeros no tienen espaldas. ninguna voz, se les han dado 10 años más para que vayan como enlatados finalmente y poniendo su vida en riesgo. Pero bueno, para concluir, Pero- congresista, entonces, ¿usted pero, está de acuerdo mire, con las medidas que ha en tomado los el ministro corredores, Silva? En los corredores les han dado 10 años de concesión, 10 años de estabilidad jurídica, han sacado préstamos del COFIDE y hasta ahora no han pagado ni un sol del préstamo para que compren los buses. Y Congresista. no van a pagar porque siguen en preoperación, porque dice Correcto. que los municipalidades van a cumplir en construir la otra etapa de la carretera. O sea, mientras no lo construyan van a seguir sin pagar la deuda
en el cual el COFIDE ha financiado todos esos buses. ¿Eso le parece correcto? Con todo el dinero de todos en los conclusión, peruanos. entonces, ¿está de acuerdo con las decisiones tomadas por el ministro Silva? Mientras no haya un respeto a los ciudadanos, al transportista, la reforma del transporte tiene que hacerse con los protagonistas, que en este caso son los transportistas. Exitosa. Ok. Congresista Tello, le agradezco mucho por su participación. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, congresista. Que poco claro, ¿no? El pueblo, la participación, y claro, siempre la participación, los alumnos dejados de lado, totalmente gremia sindical, corporativismo, como bien lo escribió ayer Gonzalo Banda, corporativismo con los transportistas, corporativismo con el FENATEP, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿no? Desde la empresa, el modelo neoliberal, babas. O sea, es simplemente quítate tú para ponerme yo. Entonces todo el discurso de, no, el corporativismo empresarial, todo es simplemente no. No es que eso moleste y finalmente no limite el crecimiento, el desarrollo del país. No, es que yo también quiero mi corporativismo. Quítate tú para ponerme yo. No para corregir el tema, sino para que la teta también la tenga. Déjame succionar a mí también. Ese es un poquito el concepto. La verdad, es penoso. Pero bueno, quiero ir rapidito con ese tema porque quiero hablar, pues porque la denuncia de Joe Vizcarra en una radio es clarísima. El general Vizcarra confirmó, la nota es de La República, confirmó que su pase a retiro fue por el ascenso de 2 recomendados. Dice, Walter Ayala y Bruno Pacheco, secretario de Palacio, le habrían increpado por no hacerlo posible. Mire, esta defensa, güey, este byte es alucinante porque dice, eran varios los recomendados, pero hablamos específicamente del coronel Ramiro Sánchez Cahuancama y el coronel Ciro Bocanegra. Puntualizo en ellos, dijo el señor Vizcarra, el general, porque el secretario Bruno Pacheco Castillo y el ministro Ayala me insistieron tanto sobre esos oficiales que en reiteradas oportunidades tuvimos intercambios de ideas y conceptos de cómo funcionan las Fuerzas Armadas. Según detalla Vizcarra, entre los días 11 y 13 de octubre acudió al Ministerio de Defensa llevando las actas de los candidatos para los ascensos. Y fue increpado por Walter Ayala, qué rico mentiroso, y fue increpado por Walter Ayala por no haber ascendido a los recomendados y le indicó que el secretario Bruno Pacheco estaba incómodo. Así que acudieron a Palacio de Gobierno, donde él le dijo al propio Pacheco que los ascensos de los recomendados oficiales no eran posibles, a lo que Pacheco le habría respondido que todo era posible, hermanito. 11:57, Iván Escudero nos tiene información. Iván, adelante. Ya, ok, vamos con Iván después del corte entonces. Ok, perfecto. 11:57, les comento un poco más lo que dijo. Dice, el secretario hablaba a nombre del presidente Castillo. Él manifestó que él trabajó en el ejército en algún momento y que los ascensos, se podían hacer. Después de tanta insistencia manifesté que si no me presentaban ante el presidente, yo no iba a hacer ninguna intención de cambio y menos que el ejército lo iba a presentar de esa manera porque ya estaba rozando lo institucional. Efectivamente, el viernes 15 a las 19 horas, 7 de la noche, entré a hablar con el presidente. Él, después de sugerirme cómo hacer para poder ascender al señor Ciro Bocanegra, le dije que era imposible, porque con los puntajes que tenían estas dos personas, no podían pasar a los candidatos que estaban delante. Increíble. Bien, eso es lo que yo digo, de que cuando finalmente tú sales, no es que te pones en plan, José Domingo Pérez, acusando al fiscal con el que te has peleado de que tenía una investigación que a ti se te pasó por la guacha. Claro que el equipo Lavajato sabía que tenía esa investigación. Por favor, eso se llama, ¿no?, civilino, cacaceno, ¿no? Sacar justamente un tema porque, repito, y además bruto, porque si eso es cierto, ha quedado como que el fiscal Lavajato se le pasan las tortugas. Pero claro, si solamente tienen ojitos para Odebrecht, se les pasa la tortuga de que un fiscal con una investigación haya sido parte de su equipo. En fin, Vizcarra desmiente a Walter Ayala, sigue la nota de La República. Dice, el excomandante Vizcarra confirmó que su paso a retiro se dio por discrepancias sobre algunos ascensos a generales con el Ejecutivo, calificando como una violación a la institucionalidad del Ejército. Dice, se mostró incómodo por lo declarado recientemente por el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien manifestó que le informó a Vizcarra Álvarez su pase a retiro. Este lo desmintió. No es posible tanto cinismo del ministro Ayala. Tanto el presidente de la República como el ministro de Defensa y el comandante del Ejército actual no me avisaron sobre la decisión de mi paso al retiro. Menos aún me informaron sobre el motivo
¿no? Una decisión motivada, se llenaba la boca todo un grupo, no, tiene que ser motivada. Bueno, pues, motive, señor presidente, motive, ministro de Defensa. Si bien el presidente, abro comillas nuevamente, puede escoger al comandante general, ya lo hizo 3 meses atrás conmigo. Y si ahora me quería relevar, debía haber un motivo que lo justifique. Si no, estamos hablando de un poder absoluto de cambiar cuando se le antoje a un comandante institucional. Y esto es interesante para entender, se los cuento después de la pausa, 12 del día. La hora exacta en Exitosa Perú llega gracias a Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que puedas salir adelante. 12 en punto. La hora exacta en Exitosa Perú llegó gracias a Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que puedas salir adelante. El UCB Open Campus de la Universidad César Vallejo permanecerá activo para que experimentes el viaje de tu vida durante los próximos 6 meses. Inscríbete en somosucb.edu.pe/Open Campus. Exitosa Perú, en Lima, 95.5. Está en los mercados, exitosa. Tiene la combi, exitosa. En cada oficina, exitosa. En todos los hogares, exitosa. En microbuses, exitosa. Y en los taxis, en todos los kioscos y paneles en toda la ciudad. Ahora te informas en todas las redes, en toda plataforma que hay. YouTube, Facebook, TikTok y Twitter, estamos en todo lugar. Exitosa. Juana recibe un crédito de su caja Huancayo y decide reinventarse. Ella está consciente que al Perú lo levantamos juntos. Por eso decide contratar a Ernesto, su honesto vecino. Al Perú lo levantamos juntos. Haz tu propia historia, reinvéntate y unamos fuerzas para salir adelante. Sí se puede. Caja Huancayo, la caja del Perú. Las voces que el Perú escucha están en Exitosa. El fútbol, los deportes, la polémica, se escucha mejor en Exitosa Deportes, con Gonzalo Núñez, Silvio Valencia y Oscar Paz. La verdad es que jugamos ahí nomás, demasiados errores en una cancha difícil. Respeto guardan respeto, y si quieren que lo respete, que respete. No lloramos porque no empatamos, lloramos porque perdimos. 3 voces, 3 formas de interpretar el deporte rey. Exitosa Deportes, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde. Porque el fútbol se escucha mejor en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Colegios Trilce, alumnos mejor preparados, inicial, primaria y secundaria. Matricúlate con nosotros. Trilce, más de 40 años esforzándonos por lograr tus sueños. Nos adelantamos en esta Navidad. Compra tu terreno en cuotas y sin intereses. Sé dueño de un terreno de vivienda en preventa de 140 metros cuadrados con tan solo el 10% de inicial, pagando 1.303 soles por 36 meses. ¡Apúrate, que se acaban! Ubicado en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia, en el distrito de Cerro Azul. Llámanos ahora al 923-711-883. 923-711-883. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase nuestra página de Facebook, Residencia Los Ángeles Oficial. El informativo de Exitosa Perú. La temperatura en Lima, 19 grados, Amazonas, 29, Pucallpa, 31 grados, 12 del mediodía y 4 minutos.
El jefe de Estado, Pedro Castillo, junto con la primera ministra Mirta Vázquez, presiden ahora una nueva sesión del Consejo de Ministros, donde se abordan temas como la lucha contra la pandemia, la masificación del gas natural y la reactivación del turismo. Esta mañana, el excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Luis Chaparro Pinto, aseguró que no existieron intromisiones detrás de los cambios en las Fuerzas Armadas. Cumpliendo las normas sobre la materia, la meritocracia y los procedimientos en los cuales no se ha permitido la intromisión de agentes externos a la institución, quedando pendiente la firma de las resoluciones de renovación, cuyo proceso concluyó el 31 de octubre del presente año y la FAP presentó oportunamente su propuesta. En entrevista para Exitosa, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que en horas de la tarde comenzará a recoger las firmas de otras agrupaciones políticas para interpelar al ministro de Defensa, Walter Ayala. ¿Tiene fecha la interpelación ya? ¿Cuál es el procedimiento? Tenemos que seguir el procedimiento. Vamos a conseguir las firmas ahora en la tarde. Ya hay bancadas que se han adherido. Somos Perú, por ejemplo. Y vamos a terminar de hacer el procedimiento interno, que va a ser hoy, mañana más tardar, y luego se presenta para que vaya al pleno y ahí empieza todo el procedimiento, si se sigue para estas cosas. El Poder Judicial continúa ahora la lectura de la resolución que decidirá si abre un proceso o archiva la denuncia contra el exmandatario Alberto Fujimori y varios de sus exministros de salud por el caso esterilizaciones forzadas. 12 del mediodía y 6 minutos. Continuamos en Informamos y Opinamos. Exitosa Perú, en Lima, 95.5. Porque Walter Ayala, ahora que sabemos que es un mentiroso, claro, pretende jugar un poco con la argumentación, ¿no? La primera argumentación que el presidente tenía es una prerrogativa elegir. Bueno, esa es una verdad media, es decir, una mentira, porque es cierto, y aquí lo explicaba justamente bien Ayala, lo explicaba bien el ex comandante Vizcarra, cuando dice, si bien el presidente puede escoger al comandante general, ya lo hizo 3 meses atrás conmigo. Y si ahora me quería relevar, debía haber un motivo que lo justifique. Es decir, ¿cuál es, por ejemplo, una prerrogativa del presidente? Cuando tiene una lista de todos generales, esa lista, que me imagino que tiene un mérito similar en todos, el presidente puede escoger. Puede escoger al número 1, al 2, al 3, al 4. Tiene esa prerrogativa. ¿Ok? Hizo uso de ella hace 3 meses, sino que parece que en ese momento pues Castillo no tenía ni siquiera claro nada. Entonces lo nombra a Vizcarra seguramente porque era lo que tocaba y creyó que efectivamente Vizcarra iba a sucumbir ante sus pedidos irregulares y Vizcarra no lo hizo. Entonces, ahora que se le ha sacado, esa no es una prerrogativa. O sea, la prerrogativa del presidente no es decir a quién tienen que ascender, porque eso está dentro del marco de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Entonces, el presidente no tenía ningún derecho, ninguna prerrogativa de pedir lo que pidió. Y si es que efectivamente quería, como puede sacar al señor Ayala, tenía que motivarlo. Tiene que motivarlo, porque la decisión la tomó hace 3 meses. Hace 3 meses que tomó la decisión de Vizcarra, no tenía por qué motivar. Él tenía la prerrogativa de elegir y eligió a Vizcarra. Pero ahora para sacarlo sí tienes que motivar. Entonces, lo curioso, lo gracioso, lo penoso es ver la catadura moral de Walter Ayala. ¿Y a qué me refiero? Que él se ha paseado por varios canales y radios, hay que decirlo, defendiendo esta estupidez de la prerrogativa del gobierno, pero se equivoca por lo que acabo de exponer. Pero lo más curioso es su catadura moral y, repito, el doble rasero. ¿Por qué? Porque Walter Ayala se comenzó a ser conocido con estas demandas que ponía, ¿no?, a diestra y siniestra.
Y una de ellas fue justamente pedir la nulidad de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque y ahí es que citaba, ¿no?, a estas dos politólogas con las que conversé en su momento, que aplaudían, ¿no?, echaban vítores respecto de efectivamente la necesidad de motivar por parte del Congreso cuando dio esas entrevistas a magistrados que postulaban al TC y finalmente no motivó. Miren lo que decía Walter Ayala hace algún tiempo, cuando interpuso una demanda contra la que hoy es su jefa, Mirta Vázquez, cuando era presidente del Congreso, y a Rolando Ruiz, que era presidente de esa comisión especial. Dijo, argumenta que el Congreso retomó la elección de magistrados ampliando una cuarta legislatura y que eso estaría viciado. Pero además, lo que se apreciaría en las preguntas de la entrevista personal, sin motivación y justificación. ¿Ok? Dice, el procedimiento estaría viciado por falta de transparencia y motivación al momento de calificar a los postulantes. La jueza le dio la razón. O sea, en este caso él decía al Congreso tienes que motivar, y ahora él no tiene que motivar porque finalmente han decidido sacar al excomandante del ejército. O sea, la verdad, sigue jacasenismo, puro y duro. Entonces, lo bonito de esto es que tanto el general Vizcarra, en la entrevista que ha dado temprano, como también el ex jefe de la FAP, el señor Chaparro, han sido claros y contundentes en decir cuáles fueron las verdaderas razones. O sea, ante la incapacidad del gobierno de no cumplir con su deber de motivar, porque claramente su motivación era la cuchipanda, hacen bien los dos pasados al retiro, tanto de la FAP como del ejército, en contarnos la verdad de la milanesa, que a todas luces, para quien quiere quitarse, ¿no?, la anteojera, podrá ver con nitidez. El que no se la quiere quitar no se la va a quitar, pues. Punto. Entonces, ese es el tema con Ayala. Para algunos casos motivación, para otras cosas no, ¿para qué? Bueno, ya sabemos cuál es verdadera la motivación. Iván Escudero nos tiene información importante vinculado a este tema también. Iván, buenas tardes, adelante. Cristian, información en vivo, y es correcto lo que mencionas porque continúan los discursos que se dan de orden en estas ceremonias de reconocimiento a los nuevos comandantes generales, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea. Exitosa, a través de la plataforma oficial de la Fuerza Aérea, tiene ya parte del discurso de general de brigada en situación de retiro, Jorge Chaparro Pinto, quien hasta hace unos días era el comandante general de la Fuerza Aérea. Él ha dado un discurso en presencia del ministro de Defensa, en presencia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y frente también al nuevo comandante general de la Fuerza Aérea. Él habla, el general en retiro, de un general y dos coroneles que quisieron influenciar en el proceso de ascenso, y lo dice en un discurso oficial. Escuchemos. Y la dignidad son valores que lamentablemente han perdido brillo con el transcurrir del tiempo. Un general, dos coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascensos. Somos pocos, nos conocemos. Un grupo de oficiales han querido influenciar en las renovaciones. También los conocemos. Es el momento de recuperar el honor y la dignidad. Es una obligación moral hacer de nuestras vidas un camino de convicción, esfuerzo y respeto. Debemos ejercer el liderazgo con responsabilidad, anteponiendo los intereses institucionales a los propios, preservando nuestro espíritu guerrero y combativo, ese espíritu que impulsó y seguirá impulsando a los aviadores a inmolarse si fuera necesario, y al que hoy recurro para continuar engrandeciéndola y llevarla arriba, siempre arriba. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Cristian, un discurso que lo ha brindado en la base aérea Las Palmas de la Fuerza Aérea de nuestro país, y hay más en parte del discurso del general en retiro Jorge Chaparro Pinto, ex comandante general de la FAP. Escuchemos. Transcurrido 41 años
desde que tomé la acertada decisión de ingresar a una institución tan grande como la Fuerza Aérea del Perú. Una institución que seguirá inquebrantable y sólida, a pesar que a veces existen circunstancias que buscan empañar el brillo inagotable de sus alas. Han sido 41 años plenos de honra, prestando con decoro servicio en nuestra querida institución. Y lo hice desplegando mi máximo esfuerzo, con lealtad, responsabilidad, honradez, empeñado en ejercer el liderazgo. Bien, Cristian, un discurso donde en más de una oportunidad el excomandante general de la FAP tuvo que tomar agua debido a la energía que utilizó y donde incluso ha mencionado que apetitos personales han estado por encima de los intereses de la institución, en este caso de la Fuerza Aérea de nuestro país. Estas declaraciones las da frente al ministro de Defensa, Walter Ayala, que es ausente ahora mismo en una sesión de Consejo de Ministros que se desarrolla en Palacio de Gobierno, una sesión que normalmente se da los miércoles, pero que hoy se da debido a que el miércoles el presidente viaja a Ayacucho para este balance de 100 días. Y se esperaba también que hoy los ministros de Estado, cada uno de ellos, brinde un balance a la primera ministra y al presidente sobre sus carteras. Sin embargo, aquí el ausente es el ministro de Defensa y hemos escuchado ya declaraciones que él... Pero interesante, Iván, entonces lo que me está diciendo es que, claro, Walter Ayala es consciente de finalmente todo el caos, no todo lo que puede haber generado las decisiones en pared con el presidente y seguramente también con el beneplácito del presidente Castillo ha optado por estar ahí presente para finalmente no tratar de mantener su presencia, su cuota de poder que en el gabinete que se está llevando a cabo, el Consejo de Ministros. Es correcto, Cristian. Hay que mencionar también que este Consejo de Ministros ya había sido anunciado ayer por la tarde a los ministros de Estado. Se hace oficial hoy, pero ya ellos conocían de esta sesión. No, le han dado prioridad a ese tema. El ministro de Defensa ha estado primero en el Comando de Doctrina del Ejército para lo que ha sido la ceremonia de reconocimiento al nuevo comandante general del Ejército y luego él se trasladó a la base aérea Las Palmas para esta ceremonia. Allí sí ya no hubo convocatoria de prensa y es entonces este discurso oficial que da el saliente comandante general. Iván, entonces perdón que te interrumpa. ¿A ti te ha llegado ese audio por, digamos, la página oficial de Fuerzas Armadas? No se le ha podido ver la cara al ministro cuando daba estas declaraciones el excomandante de la Fuerza Aérea, el señor Chaparro. A diferencia del Ejército, en la Fuerza Aérea ha sido una ceremonia cerrada, castrense únicamente, por lo que estos audios son que a través de la plataforma virtual Exitosa ha podido obtener, escuchando el discurso del general en situación de retiro, Chaparro Pinto, Cristian. Caray, interesante, qué interesante. Vamos a conocer ese tema, claro, ¿no? También vamos a decir, en la misma línea, ¿no? De lo que finalmente Vizcarra ya había declarado más temprano, ¿no? Entonces, claro, pero llama la atención que están ahí justamente, me olvido nuevamente el nombre, Kerly, quien reemplaza al señor Vizcarra. Que para el olvido, seguramente. ¿Tienes el nombre? Walter Córdoba. Gracias. Walter Córdoba. Presente, porque ya no es solamente el Ejército, sino es el comandante general de las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas, y también Walter Ayala con esta. Vamos a ver finalmente, ¿no?, qué es lo que declara, pero situación complicada que parece ir creciendo. Una visión al respecto. Jorge Nieto Montesinos, ex ministro de Defensa, está con nosotros. Jorge Nieto, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias. Hola, Cristian, buenas tardes, gracias por la llamada. Gracias. Jorge Nieto, a ver, con la experiencia por el paso justamente en el Ministerio de Defensa, ¿qué sensación te deja todo esto? ¿Qué es lo que ha pasado desde tu punto de vista y qué podría generar, si es que algo, al interior de las Fuerzas Armadas? Después de escuchar la intervención en otro medio del general saliente de la Comandancia General del Ejército, general Álvarez, es evidente que ha habido un desaseo completo. ¿Por qué es relevante respetar el escalafón de ascenso de las Fuerzas Armadas? Hemos vivido, en la época de Fujimori, del presidente Fujimori, un gran manoseo de la institución militar. Gran manoseo, desgraciado, absolutamente prepotente, arbitrario, en donde los mejores, muchas veces los mejores,
fueron expulsados de la institución. Y luego vivimos también un periodo no tan ominoso, pero complicado, en la época del presidente Humala. Y el esfuerzo del Estado peruano durante todo ese tiempo, después de ambas experiencias, ha sido institucionalizar a las Fuerzas Armadas, garantizar que se convierta, que sean unas Fuerzas Armadas que tengan muy claro cuál es su rol constitucional. Y se ha logrado, lo hemos visto en las últimas crisis políticas en los últimos 6 meses, cómo las Fuerzas Armadas hasta explícitamente han dicho que saben claramente cuál es su rol constitucional, pero eso está ligado a el respeto de su institucionalidad por parte de las autoridades políticas. El escalafón, ¿qué cosa es? Es el esfuerzo que oficiales, hombres y mujeres en todo el Perú durante todo el año hacen para lograr sus ascensos. Todo oficial quiere ascender, ningún oficial quiere pasar al retiro. Ese esfuerzo se expresa en el escalafón y el respeto a ese esfuerzo en realidad es el respeto al trabajo meritocrático, al esfuerzo que hacen los oficiales, hombres y mujeres en todo el Perú para lograr su ascenso. Romperlo sin razones justificadas es un atentado a la institucionalidad militar. ¿Es legal? Sí es legal. Pero siendo legal, tiene que ser también legítimo. Y eso supone una argumentación consistente de parte de la autoridad política para producir cambios en ese escalafón. Tiene que haber razones que vayan en favor de la construcción de unas Fuerzas Armadas constitucionales, institucionales, profesionales. Si es quite a este para poner a mi amigo, eso no es ningún argumento constitucional, ningún argumento en favor de la institucionalidad militar. Por tanto, me parece muy grave que en este momento y en este gobierno se atente contra lo que viene siendo un esfuerzo sistemático del Estado peruano por lograr la institucionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora, ¿te queda claro que ha habido esa intención? Es decir, no habría por qué no creerle finalmente a Vizcarra, el señor Bocanegra, había otro también coronel que quería ser ascendido. Entonces, ¿qué consecuencia puede traer esto al interior de las Fuerzas Armadas? Si es que finalmente no se ha dejado de lado el tema de la meritocracia. Y lo otro que comentabas también, ¿no? Respecto de la necesidad de motivar. Claramente no motivaron la salida tanto del comandante de la Fuerza Aérea como del Ejército y comandante de las Fuerzas Armadas también, porque la motivación era claramente impresentable, es decir, no era publicable. Le hemos conocido justamente por los que fueron retirados, pero ¿qué significa que ahora conozcamos la motivación y sea esa? ¿Qué consecuencias puede traer? Me dices que no es ilegal, pero en el campo político y al interior de las Fuerzas Armadas. Bueno, el ministro de Defensa, que parece que no fuera ministro de Defensa, porque por su propia boca ha dicho que él se enteró de los ascensos en el peruano. ¿Qué ministro de Defensa se entera de los ascensos en el peruano? ¿Es un ministro o es un portapliegue? El ministro de Defensa debería renunciar y evitarle al presidente toda esta batahola y su propia interpelación en el Congreso. Ya, si va a ir al Congreso a ser interpelado, tiene que dar una razón más allá de que es legalmente posible. Porque aquí no está en cuestión la legalidad, aquí lo que está en cuestión es la legitimidad de una decisión. El general Vizcarra le dio al presidente, cuando, según nos ha contado en RPP, la posibilidad de que el presidente hiciera el ascenso sacando una resolución tal y cual. Le dio la ruta. Usted puede hacerlo, porque legal es. Pero ¿qué pasaba? Había que poner pues en blanco sobre negro las motivaciones. Y la motivación no puede ser, es hijo de mi amigo, es mi paisano, es mi amigo. Esa no es una motivación ni política ni institucional. Ok, entonces Jorge, perdón que te interrumpa, ¿qué es lo que es lo que es legal? Es decir, me queda claro que es legal que lo haya removido sin motivación, pero carece de legitimidad, y ahora nos queda claro cuál era la razón, la motivación para haberlo sacado, pero ¿era legal el pedido que le hace Castillo y sus representantes al comandante, al excomandante Vizcarra respecto de que ponga a Bocanegra y a otro por encima, o a eso te refieres que en todo caso tendría que haber sido motivado por el presidente? No entendí esa parte. Es legal el hecho de que el presidente pueda remover al comandante general del ejército. Es legal. Es su autoridad. Es legal. Claro.
Claro. Pero tiene que haber una motivación. Oiga, general, usted tuvo ayer una intervención y usted faltó al Estado de Derecho llamando correcto, a que correcto. la población se rebelara contra mí. Se va usted al retiro. Ok. Ahora, es irregular, y aquí la pregunta, ¿es hasta posiblemente ilegal estas presiones que hubo sobre el señor Vizcarra para poner por encima de los que estaban por delante de él a los amigos, al señor Bocanegra, por ejemplo? Si no hay motivación justificada, es un acto completamente fuera de ley. Puede haber una justificación, puede haberla, pero tiene que haber una motivación para que esa decisión se tome en cuenta seriamente. Y las motivaciones no pueden ser sino razones de orden institucional. El que oficial hará mejor su trabajo para las Fuerzas Armadas, colaborará más ampliamente, tiene algunas décimas de diferencia con el que lo antecede, el otro tiene una falta de tal o cual tipo, miren que tiene que haber una justificación. Pero, Cristian, vivimos en una república democrática, no en una monarquía ni en un imperio. Por tanto, las autoridades, empezando por el presidente de la República y siguiendo por todos los que continúan, tienen la obligación de justificar sus decisiones. Aquí no es porque se me sale del forro, se hace. No, pero yo justamente daba el ejemplo que Walter Ayala se volvió famoso porque interpuso una demanda contra el Congreso de la República porque dijo que no se había motivado debidamente, no porque se había elegido a tales candidatos al Tribunal Constitucional por sobre otros. Y el Poder Judicial le dio la razón. Y ahora súbitamente olvida el tema de la motivación y dice que es simplemente una prerrogativa. Sí, mire, el señor actual ministro de Defensa, sus declaraciones son muy lamentables. La verdad que no se sostienen en absoluto. Y si uno le cree a las declaraciones del general Vizcarra, pues uno ve un ministro leguleyo, mentiroso, cínico. Correcto. Clarísimo. Walter Ayala entonces debería renunciar. Y si no, finalmente el Congreso hacer su trabajo, Jorge. Y con esto termino, ¿no? Aprovechando que estás con nosotros, un poco ya tu visión del gobierno en sí, más allá de este último, digamos, ¿no? Afer respecto de las Fuerzas Armadas. En términos generales, el gobierno, la oposición, en el contexto de la situación del país. Mire, el gobierno, Cristian, está en un tortuoso esfuerzo por marchar hacia el centro político. Se resiste, pero tiene que hacer ese esfuerzo. ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Porque a mí me gusta? No, porque si leyeran bien la votación de la segunda vuelta, se darían cuenta que las correlaciones indican eso. La votación de la segunda vuelta no es una votación parecida a la del 18 o 13% de la primera vuelta. Es una votación en donde hay sectores de centro muy amplios que por resistencia al fujimorismo se suman a apoyar al presidente Castillo, y fue muy explícito ese proceso a lo largo de la segunda vuelta. Por tanto, una lectura adecuada indicaría que tienen que leer muy bien cuál es su votación, pero al mismo tiempo leer cuál es la votación de la adversaria, porque finalmente el país está dividido en dos prácticamente, 50% más 1 y 50% menos 1 fue el resultado final de la elección en la segunda vuelta. En ese contexto, gobernar es unir. El gobierno está obligado a desarrollar una política que interprete las motivaciones razonables de los electores y que les dé un cauce político. Entonces, desde el punto de vista político, de la topografía política, hay un proceso de marcha hacia el centro que el gobierno la hace con resistencia, a regañadientes, sin convicción, y parte de los problemas los estamos viendo ya en estos avatares. Pero hay un tema adicional. El gobierno necesita marchar a la profesionalización de quienes nombra en cargos políticos y públicos. Hay muchas áreas del Estado en las cuales estamos retrocediendo en la calidad técnica de quienes hacen cargo de la tarea del Estado. Y no pienso solo en ministros o viceministros, es obvio que muchos no están ni calificados ni capacitados para el cargo, como en el caso presente, sino que hay áreas importantes del manejo del Estado en donde la calificación profesional de quienes están entrando deja mucho que desear y está por debajo del promedio de la calidad y la calificación técnica que el Perú tiene. Por tanto, hay una tortuosa marcha hacia el centro político
a regañadientes, con resistencia, arrastrando los pies, pero al mismo tiempo hay un aprendizaje en la calidad profesional de aquellos que asumen la tarea política. Profesional en el sentido político, no solamente en el sentido de maestrías, doctorados, porque tenemos pues una cantidad enorme de universidades marca Patito que te dan los títulos que tú quieras. Necesitamos gente que mire por el conjunto y que de verdad se convierta en una realidad la frase de gobernamos para todos. Y eso es lo que está pasando, me parece a mí, con mucha frecuencia. Este es un gobierno que se dispara los pies cada tercer día. Las crisis no son creadas por la oposición, son creadas por el propio gobierno. Exactamente. Jorge Nieto Montesinos, un placer como siempre. Un abrazo, gracias, hasta pronto. Muchas gracias, Cristian, hasta luego. 12 del día con 29 minutos. Vamos a la pausa. Han estado contundentes las declaraciones, ¿no?, de Vizcarra y de Chaparro el día de hoy. Venimos. La hora en Exitosa, 12 del día y 30 minutos. Exitosa Perú, en Lima, 95.5. Cuidemos nuestra vida y la de los demás, vacunándonos contra la COVID-19. Y te lo dice Exitosa. Vacúnate, vacúnate ya, vacúnate. No esperes más, vacúnate, vacúnate ya, vacúnate. No esperes más. Protégete de este virus mortal. También piensa en la vida de los demás. Dos dosis son necesarias para estar preparados para la COVID enfrentar. Algunas dudas en tu mente se presentan, pero yo te digo, hermano, olvídate, porque ahora es momento de que todos la pandemia unidos vamos a vencer. ¡Vamos! ¡Vacúnate! ¡Vacúnate ya! ¡Vacúnate! ¡Con el hombro! Amigos, cambio en el equipo de los peruanos que tienen un negocio. Salen y ya no vuelven más. Los comprobantes de papel. Ingresan la boleta y la factura electrónica para aportar modernidad y hacer crecer los emprendimientos. Así es. A partir del 2022, todos los comprobantes serán electrónicos. Si tienes un negocio, no esperes más. Infórmate en cpe.sunat.gov.pe. Oye, con este cambio, ganamos todos. SUNAT, Bicentenario del Perú. El semáforo está en verde y estás en el camino correcto. En Derco, sabemos que quieres seguir avanzando. Por eso ingresa hoy a derco.com.pe y descubre más de 10 beneficios para ti. O visítanos en cualquiera de nuestros más de 130 puntos de atención a nivel nacional para conocer mucho más. Hoy y siempre. Avancemos juntos, Perú. Derco. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Vuelve Tecnosalud Presencial 2021. Si eres un profesional de la salud, te invitamos este 10, 11 y 12 de noviembre a la feria más grande de proveedores de salud en el Perú. Ven a ver los equipos médicos de última generación. Encontrarás más de 200 empresas, conferencias y venta de productos. Lugar, Centro de Exposiciones Jockey. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Ingresa gratis. Organiza Cámara de Comercio de Lima. Llama ahora, comunícate al WhatsApp Exitosa. WhatsApp Exitosa 940 800 800. WhatsApp Exitosa 940 800 800. Llama ahora, comunícate al WhatsApp Exitosa. WhatsApp Exitosa 940 800 800. WhatsApp Exitosa 940 800 800. Exitosa Perú, en Lima, 95.5.
¿no? Todo el progresismo tuiterito se molesta. Mira, hay dos, voy a citar a dos, ¿ya? Primero a Tafur, que seguramente decía, ay no, muy liberal, ultraliberal, etcétera, pero da en el clavo. Dice, las pequeñas cuotas de poder de la coalición que nos gobierna han comprado el silencio de la habitualmente vocinglera izquierda peruana, que se está tragando todos los sapos que perpetra el mediocre e improvisado régimen de Castillo. Yo no solamente la vocinglera izquierda, ¿no? Sino llamaría a esa progre, a esa progresía. Saavedra no era de izquierda. ¿No? Pero bueno, todo el mundo ahora sí silencio absoluto. Dice, importantes temas y reformas ligadas a los desvelos de la izquierda autodenominada moderada del país está siendo atacadas directamente por el régimen de Castillo. Lo que yo decía ayer, hoy día y hace muchos días ya. Pero claro, el pan, el fajín, el carrito, el sueldo, y todavía me escriben por WhatsApp, resentidos, resentidas. Se molestan conmigo. Es la deshonestidad intelectual. Compradas. Han comprado el silencio de la habitualmente vocinglera izquierda peruana. Un caso, la reforma del transporte. ¿Quién inició? Susana Villarán. Con toda la cruz. Y ahí se vio uno de los casos más grandes del doble rasero, ¿no? O sea, ¿de dónde pecata mía? ¿De dónde salía la plata para la campaña contra el no? ¿De dónde? Pero igual todos cobraban, nadie preguntaba, miraban para otro lado. No, supremacía moral. No, olvídate, ese pedestal de la moralidad. Porque entonces ahí entendimos a qué se referían con ese cuento de la supremacía. Quítate tú para ponerme yo. No es que, son corruptos, no, sino que más bien yo quiero estar del otro lado, pues que me chanquen a mí. Que me chanten a mí también mi aceitada. Porque también nosotros, pues, queremos. Ay, Marisa Indira. En la evaluación neoliberal. Bueno, Gustavo Guerra García fue el que la hizo. Yo cuántas veces lo tuve en la radio defendiendo justamente contra la ineptitud de Castañeda Alonso y la corrupción. Al final fue exactamente lo mismo, pero pintado de verde. Lo que ha hecho el ministro de Transporte Silva es una vergüenza. O sea, es todo lo que llenaban portadas, gritos, notas, pautas en todo un sector del periodismo, no cuando era PP o el fujimorismo que de manera descarada querían tumbarse esa reforma del Congreso de la República, salían legítimamente a denunciar todos los intereses, ¿no? Y la cuchipanda que ahí se manejaba. Ahora es el Ejecutivo, pero mutis, silencio. Luego viene el tema de la reforma educativa, lo que yo he dicho más de una vez. Y sin embargo, ¿qué responde Indira Wilke Coluna? La evaluación neoliberal. Mira tú. Las evaluaciones son neoliberales. Está bien. El manejo de la seguridad con las Fuerzas Armadas han salido y ahora dicen... Solamente escuchaba uno de ¿cómo se llama? Del partido, creo que es el Frente Amplio. O no, otro partido, Nuevo Perú. Campana creo que es, pues, criticando ese tema de manera contundente. Pero después todos, chitón boca. Es que es así, pues. Cuando estás de congresista, cuando estás de ministra, cuando estás metiendo a los amigos, a las amigas. Todas, pues, están ahí, con la mamadera. Silencio nomás. Por favor. Si estás mamando, no quieras, pues, denunciar todo lo que has denunciado toda tu vida. Succiona nomás. Chapa chupón. Luego que venimos, dice, y termino acá lo de Tafur. Las pequeñas cuotas de poder de la coalición que nos gobierna han comprado el silencio de la habitualmente vocinglera izquierda peruana que se está tragando todos los sapos que perpetra el mediocre e improvisado Castillo sin chistar. En ese sentido, más coherencia ha mostrado el grupo de Vladimir Cerrón y Perú Libre. ¿Qué frase esa? ¡Qué fauchi! La buena noticia es que con esto se les acabará la monserja de la supuesta supremacía moral que presumían tener respecto de la derecha, a la que acusaban de actuar más por intereses que por principios. Justamente en esa línea me voy a lo otro, me voy a lo que escribió ayer Gonzalo Banda en una entrevista que le hace El Comercio, y le pregunta, ¿no? Dice, acá hay un problema. Una de las cosas de las que la izquierda siempre se quejó de los gobiernos de derecha es que, desde su perspectiva, respondían a intereses de corporaciones, de las empresas, y que se hacían leyes en beneficio de unos pocos.
No voy a decir si eso es verdad o es falso. Yo creo que sí es verdad. Muchas veces, claro que ha sido verdad. Si acá no hay liberales, hay liberalismo bananero, mercantilismo, clientelismo puro y duro. Aquí la liberal tiene que ser anti-establishment. Pero tú no puedes pasar del corporativismo, sigo con banda, de las grandes empresas al otro corporativismo, a comprometerte con quienes cuestionan y quieren bajarse todas las reformas. Los gobiernos tienen que entender que están por encima de los intereses corporativistas, así como las empresas tienen sus intereses, los sindicatos, los transportistas informales también, pero no. Los sindicatos tienen derecho a que no se les haga prueba ni evaluación, porque es una evaluación neoliberal. Y después lo de Mirta Vázquez, ¿no? Que también no deja de tener razón, dice que, claro, no es que haya ganado una gran batalla, yo creo que sí se ganó un porotito, pero claro, él dice gana un poco de crédito político Vázquez, pero su poder no es incontestable. Eso el tiempo lo dirá. Y una última también en la línea de lo que decía Tafur. Todo el mundo es un antimilitar, contraria a la represión militar, no solo en protestas, sino el control de los militares de la seguridad en las calles. Esto habla mal no de Castillo, sino de la izquierda democrática que lo acompaña. No sé cómo se están tragando esos sapos y culebras. Vaya que sí sabes. Si es amor al chancho. No era amor al chancho, sino al chicharrón. Es amor al chicharrón. Su pancito y su camotito para adentro. Cari Saldaña nos tiene información en vivo. Cristian, buenas tardes. Información en vivo desde la cuadra 6 de la avenida Alfredo Palacios, donde hasta hace 7 meses se registraban extensas colas para conseguir oxígeno, recurso que definió la vida o la muerte de muchos pacientes de la COVID-19. Aquí, en esta calle, se acampó. Familias durmieron semanas para asegurar este recurso. Hoy el panorama es totalmente distinto. A la semana, Cristian, se abastece en promedio 6 balones de oxígeno, que son alrededor de 60 metros cúbicos. Así nos lo contó Luis Barzalo, dueño de Criogas, quien, recordemos, se ganó a pulso el apelativo de Ángel del Oxígeno, porque fue el primer empresario que decidió no aprovecharse de la necesidad y mantuvo el precio a 15 soles el metro cúbico de oxígeno, cuando en otros lugares se llegaron a vender entre 100 y 150 soles el metro cúbico. Escuchemos. Unos 6 cilindros. Generalmente vienen con personas que tienen secuelas de COVID, o también que tengan asma bronquial o enfisema pulmonar, ¿no? Hay muchos hospitales que ya tienen una pequeña planta y que ya ellos mismos proveen de oxígeno a los pacientes, ¿no? En cuanto a los precios de los balones de oxígeno, usted que maneja justamente ellos. Bueno, en un momento determinado llegaron a costar algo hasta de 4.000 soles, ¿no? Quizás más, pero actualmente no llegan ni a los 1.000 soles. ¿Qué fue lo más difícil de afrontar usted como empresario este momento de la pandemia con la venta de oxígeno? Falleció mi hermana, pues, ¿no? En ese momento era la dueña de la empresa y fue el golpe más fuerte que tuvimos como familia. Y nos faltan personas que se exaltan, pues, ¿no? A veces unos porque su familiar está enfermo y otros que también necesitan para revender, ¿no? De 100 personas que supuestamente aislábamos para vender, 60 eran revendedores, ¿no? Entonces esa fue la incomodidad que como empresa se tuvo, ¿no? Bueno, ahora entiendo que está dedicado a la idea original del negocio, que es la venta de gas industrial. Bueno, también está abajo, ¿no? Lo que la parte industrial ya no son las mismas ventas con todo esto que había la pandemia, muchas empresas han quebrado y bueno, también estamos ahí navegando en el mar, ¿no? A cuentagotas se vende, pero bueno, al menos que haya algo. Muy bien, Cristian, hemos retornado justamente a este sector y, como hemos escuchado, solo 6 cilindros se abastecen en este espacio que antes tenía cuadras y cuadras de familiares a la expectativa de este recurso. Bueno, y como hemos escuchado, el Criogas se dedica a la venta de gas industrial, pero bueno, no está pasando un buen momento y ha precisado en todo caso que espera que esto mejore, dada la coyuntura política también e internacional, y que no se vuelvan a formar nunca más estas colas por oxígeno medicinal. Ello también depende de nosotros, a no bajar la guardia. Información en vivo para Exitosa en Lima 95.5.
Gracias por esa información. A ver, vamos a los hechos concretos, ¿no? A la data dura. Porque recordemos que la justicia brasilera, ante un pedido del equipo Lavajato directamente a la justicia brasilera, ha entregado más codinombres. La nota la tiene perfectamente elaborada porque la ha desarrollado, ha sistematizado. Hablo de convoca.pe. Odebrecht, lo que revelan las planillas de coimas de Jorge Barata en el Perú. Ahí hay cosas que se repiten, ¿no? Me parece que hay vinculado también congresales, ¿no? Ese tema de boca floja, ¿no? Claramente, y ya lo va a preguntar, ya lo dijo José Domingo Pérez, va a preguntar por Lourdes Flores, pero a mí lo que me interesa es esa incapacidad, digamos, de poderle abrir el mundo, la cabeza con toda la información de Jorge Barata y no finalmente ir yendo a los temas que ellos nos van poniendo por sobre la mesa. Entonces, ¿qué tan importante es la información que ahora se ha brindado? Lo conversamos con Milagros Salazar de Convoca. Milagros, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la conexión. Bueno, estas planillas que vienen de la justicia brasileña y que han llegado al despacho del fiscal José Domingo Pérez, Exitosa. nos permite cotejar la información que viene brindando la compañía Odebrecht como parte del acuerdo de colaboración entre la empresa y el Ministerio Público, y esta información que envía la Procuraduría de Brasil para ver qué tanto es información nueva, qué tanto en el contexto del acuerdo de colaboración la empresa está realmente colaborando, y de esa manera, de manera independiente como corresponde, las autoridades del Ministerio Público tengan que hacer su trabajo. Y en ese sentido, para los periodistas que buscamos información de diversas fuentes, ha sido muy interesante. Convoca.pe lo que ha hecho es sistematizar esas más de 300 páginas que llegaron de Brasil hace algunas semanas y ha construido 4 bases de datos que nos permite identificar más de 200 codinomes o alias, seudónimos detrás de los cuales se esconden los intermediarios o destinatarios finales de las coimas o financiamiento de campaña electoral, ¿no? Financiamiento oculto de campaña electoral, de los cuales más de 100 son nuevos codinomes. Es decir, que no se le ha preguntado a Jorge Barata sobre estos seudónimos o digamos que no se conoce hasta el momento la identidad. Lo que tengo entendido que parte de en estos más de 200 codinomes que están en estos documentos, más de 100 son nuevos. El otro grupo, o sea, más de la mitad son nuevos. El otro grupo fue entregado en parte de estas planillas que han llegado a Brasil fueron entregadas por la compañía en el 2019, pero en las diligencias no fue posible identificar a la mayoría de esos personajes, porque llegó la pandemia y todo ello. Sin embargo, lo concreto es que hay más de 100 sobre los cuales la empresa hasta el momento no entregó información. Eso te quiero preguntar, porque en la nota ¿no? que leí hay una frase tuya. Solo estos datos, bueno, de la redacción, ¿no? Porque entiendo, claro, tú como director, hay otros miembros también de tu equipo, pero dice, solo de estos datos ya revelan que los ex ejecutivos de Odebrecht no lo dijeron todo. Hasta el momento, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz firmado entre Odebrecht y el Ministerio Público de Perú, la constructora solo ha reconocido sobornos en 11 casos específicos. Mi pregunta es, esta planilla sumada a la que nos enteramos vía la posta de Ecuador, ¿no significa que el acuerdo de colaboración eficaz tiene que ser mejor utilizado por la Fiscalía Peruana, Milagros? Porque tú aquí lo dices, no sé, es decir, ya revelan que los ex ejecutivos no lo dijeron todo. ¿Debieron haberlo dicho todo? Es una buena pregunta para explicar cómo está funcionando el proceso de colaboración y qué implica, ¿no? La dinámica de lo que yo sé como periodista del proceso de colaboración y luego de ello te respondo, ¿no? Respondo tu pregunta, que es directa y clara. El contexto es que los fiscales
preguntan por información concreta a la fiscalía. ¿Qué sabes de esos codinomes? ¿Qué sabes de pagos de sobornos en relación a esta obra? ¿No? De la indagación que ellos van haciendo. No es un proceso en el que le preguntan, deme todo lo que sepa y de todas las obras en donde ustedes pagaron sobornos y de todos los codinomes que tengan. Funciona más como una consulta permanente y ahí hay grandes omisiones. Exitosa. A estas alturas ya no podemos decir, ya tenemos cuánto tiempo, estamos en el 2021, en la investigación del caso Odebrecht, el caso Lavallato como tal, empezó en el 2015 en el Perú, primero con el caso Camargo Correa y luego tiempo después con Odebrecht. Entonces ya llevamos unos años ya en esta dinámica de descubrir este entramado de corrupción. Entonces hay grandes omisiones y ahora entiendo que hay una tensión constante en medio de esas grandes omisiones entre la empresa y los fiscales, que cada vez que el periodismo o de alguna fuente de información se conoce que hay nuevos codinomes, hay nueva información y que eso no fue entregado, eso genera una tensión natural porque la empresa claramente está defendiendo sus propios intereses. Y la pregunta es, ¿cómo es que se puede, como tú mencionabas, mejorar este acuerdo de modo que la empresa, si ha dicho la empresa que está comenzando de nuevo, que está haciendo una reorganización interna, que quiere colaborar con la justicia, la pregunta que nos hacemos todos, los periodistas, todos los peruanos, es, ¿realmente es una empresa que está siendo transparente y está colaborando al 100% como se esperaría de una empresa? ¿Tienes una respuesta a eso, Milagros? Arrepentida. Aquí el tema es que hay grandes omisiones y que hay muchos intereses que aún se están protegiendo, que la empresa protege, y que en esa dinámica y en esa tensión el Ministerio Público, que entiendo han tenido una reunión los miembros del equipo especial esta semana que pasó, el jueves último, para ver una nueva estrategia ante esta nueva información que ha llegado de la justicia brasileña, que creo que eso corrobora lo importante que es contrastar, confrontar la propia información que llega de la empresa con diversas fuentes de la cooperación internacional, de la Fiscalía. El tema era, Cristian, esto de acá que ha pasado es inédito, esto de la entrega de las planillas. ¿Por qué? Al desactivarse la fuerza de tarea en Brasil, esta información que ha llegado es información que le ha mandado la Procuraduría sin filtro de ningún equipo especial. Simplemente cuando el fiscal José Domingo pide esta información en el 2008, mira cuántos años han pasado, recién llega la información hace pocas semanas, en un contexto en donde ya es otro gobierno en Brasil, el equipo especializado para investigar el tema ya no existe, ha sido desactivado, la información llega a Perú. Es que no siempre ha habido el contexto necesario o un escenario en el que los fiscales peruanos hayan podido acceder a esa información de parte de la justicia brasileña. ¿Cuánto tiempo Milagros, ha tardado? una pregunta, desde el análisis sistemático que has hecho de la información que ha mandado, ¿te parece más saludable haber accedido a la información sin filtros como lo hemos accedido ahora? A mí, si me lo preguntas, me parece ideal lo que recién está ocurriendo. Así es, pero ponte cuenta que esta información sin filtro, por supuesto, o sea, el tema es que al firmar la empresa un acuerdo también de colaboración o de leniencia, tiene otro nombre en Brasil, en este país, había candados, había restricciones para poder acceder a la información directamente. Lo que pidió el fiscal José Domingo Pérez es, búsqueme toda la información que tengan ustedes en estos servidores sobre las campañas electorales. Y entonces les dio palabras claves relacionadas a campañas, porque el fiscal estaba investigando el caso de Keiko Fujimori y él pidió la información luego que Marcelo Odebrecht declara al fiscal que le había aportado a la campaña de Keiko y otros candidatos. Correcto. Pero Milagros, lo que tú nos cuentas, o sea,
Yo conocí este tema y fue justamente una de las cosas que yo critiqué, porque como tú decías, ¿no? La otra labor hubiese sido conseguir también la información de Suiza, conseguir la información de Estados Unidos y contrastarla finalmente con lo que te da Brasil vía el acuerdo con el equipo de tarea. Pero ahora que el equipo de tarea ha sido desarticulado, Brasil te entrega información sin pasar por el tamiz de la propia empresa y del equipo que ha sido desactivado ya. Entonces, me parece, eso me parece más saludable desde un punto de vista. Por supuesto, por supuesto. Ahora, hay que entender que el proceso de cooperación internacional es tan lento que esta información ha llegado más de 3 años después de lo que ha sido. Claro, pero con Suiza también no nos hemos mosqueado, no habíamos contratado a Esteban Lenz, ese pacto creo que se ha vuelto a retomar, pero lo que voy es que antes, mi pregunta es esta, ¿tú sientes que el equipo Lavajato ha hecho todo lo posible por no depender únicamente de Odebrecht? Yo creo que ha pedido formalmente, entiendo que también ha pedido a Suiza información, y la información que nos han dado, hasta donde sé, es apenas el 10% de lo que deberían habernos entregado. Entonces, hay muchas dificultades. Creo que esto es la confirmación de que no se puede depender solo de la información de la empresa en términos de lo que hay en esos sistemas, pero hay otro aspecto en el acuerdo de colaboración, Cristian, que tiene que ver con descifrar los cognomes. La única que sabe a quién pertenecen esas identidades de los seudónimos, de los cognomes, es la compañía. Es Jorge Barata, los exdirectivos de la empresa. Nosotros hemos podido hacer un registro. Milagros, perdón, porque me lo dices como diciendo, bueno, no queda de otra, no hay que ser condescendiente, cuando mi postura podría ser, bueno, si es así, tenemos que tener una herramienta de presión. Entonces, yo no sé si lo correcto es, digamos, una postura benévola para con la empresa, de decir, por favor, cuéntame, o más bien, si no me cuentas, los problemas que tienes van a ser más graves aún. Exacto, yo creo que tiene que haber mecanismos de presión, totalmente de acuerdo contigo. Eso. Lo que sí es importante es que hay 2 aspectos fundamentales: entrega de información e identificación descifrar los cognomes, ¿no? De los seudónimos. Y en ese aspecto, la empresa tiene que hacer todo lo posible por entregar todas las pruebas y tener claridad de la identificación de esos cognomes. Y en un contexto en donde la autoridad es la autoridad, ¿no? Porque estamos hablando de delitos. Si hay un acuerdo de colaboración, obviamente la justicia tiene que ejercer todo su poder, toda su autoridad, y entiendo que ese contexto es complicado. Yo no he estado en las reuniones tensas que han tenido los fiscales con las empresas, creo que ningún periodista, pero sí imagino lo que puede ser de complicado. Sin embargo, creo que después de varios años, creo que es importante pensar de qué manera, o sea, hay que poner las cosas en blanco y negro. Señores, primero estaba lo que salió con el caso Gasoducto, cuando publicamos también la investigación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y salieron los codinomes asociados a Gasoducto y otras obras que no estaban en el acuerdo de colaboración. Ahora nuevamente, nuevos codinomes. A ver, ¿cómo hacemos para que usted, si realmente sea coherente con la transparencia y el acuerdo de colaboración que usted ha suscrito con nosotros? Ya, pero eso es lo que parece no estar ocurriendo, ¿no? Y Milagros, con esta termino, porque ¿te parece en verdad, con lo que ahora sabemos de codinombres y de planillas, que son solamente 11 los casos de corrupción los que cometió Odebrecht y que están solamente 11 incluidos en el acuerdo? Y quiero llegar al tema también de Montoro, porque de alguna manera, si uno revisa la información que ustedes han publicado, encuentra Olmos, irrigación Olmos, y uno se pregunta, ¿cómo no haber abierto una investigación respecto de un caso que estos codinombres parecen mostrar que también habrían sido delito? A ver, las planillas revelan que hay no solo 11, ¿no? Que hay por lo menos, estamos hablando de unas 16, hay pagos relacionados a 16 obras, ¿no? Y hay pagos también que directamente hacia Barata, que están
asociados a DSJB, que corresponde a Barata, según lo que Barata mismo ha señalado. Claro, que eso es como caja chica, ¿no? ¿Qué habrá sido? Un pago aquí, otro paguito allá, otro acá. Son varias cositas. Exacto. Eso me parece lo más interesante y Barata no ha contado nada de eso. Exactamente. Entonces creo que hay más ya está claro, ¿no? Más de los 11 proyectos, eso está claro. Esto lo revelan estas planillas, ¿no? Correcto. Entonces, correcto. Pero además hay codinomes o hay palabras que tienen que ver con apoyo legal, ¿no? Ya este modus operandi que no solamente era favorecer, ¿no? A partir de estos comités de selección, sino también ha habido fabricación de normas. Para el caso del tren eléctrico, del Metro de Lima, se ha vulnerado la ley de contrataciones fabricando normas a la medida, con decretos de urgencia. Entonces, aquí también revelan, hay codinomes, hay menciones a apoyo legal, ¿no? Entonces, aquí hay más personajes involucrados que tiene que ver con ese modus operandi. Creo que es importante todavía ver para esa caja chica, que es esta especie de bolsa, ¿no? ¿Qué otros personajes digamos, recibieron dinero? Tal cual. Ahí hay el nombre de un diario con nombre y todo. Entonces, dentro de esa línea y todo. Entonces, claro, es un riesgo solamente que se pregunte respecto de algunos temas que le quitan el sueño a algunos fiscales y que no se abra toda la verdad, porque si no se abre toda la verdad, no vamos a poder corregir ese sistema que está podrido. Milagros Salazar, el tiempo me gana, desgraciadamente. Yo te agradezco, como siempre, directora de Convoca. Lean la nota convoca.pe. Gracias, Milagros. Gracias, Cristian. Un abrazo, hasta pronto. 1:00 PM, con 1 minuto, nos vamos. Se quedan con Jesús Verde y yo regreso mañana. Chao, chao, gracias.